Invocamos ahora la Trinidad y nos unimos en oración. En el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amado Padre Celestial, Todopoderoso Dios, delante de ti nos inclinamos con alabanza, adoración y gloria a tu santo y divino nombre. Lo hacemos con profundo agradecimiento, porque tú nos has convocado otra vez para escuchar tu voz, tú nos has llamado para que podamos rodear el altar de tu amado Hijo Jesucristo, y nosotros nos sentimos, Padre, tan indignos de estar aquí y sin embargo tan agraciados, porque en tu inmenso amor y misericordia tú nos das una nueva oportunidad de estar contigo. Queremos rogar, Padre, que ahora tú nos ayudes para que nuestros corazones puedan recibir tu palabra, que santifiques nuestros corazones para que podamos incorporar esa luz del Espíritu Santo, esa maravillosa declaración de amor que viene desde lo alto hacia nosotros y que hace entonces que nos sentemos a los pies del Maestro a escuchar la voz y a dejar que cada una de esas palabras que sabemos que vienen para nosotros puedan impactar en nuestros corazones. Rogamos, Señor, que nos regales la posibilidad de estar unidos entrañablemente entre nosotros con nuestro apóstol, también con el obispo y así hasta tu corazón. Que podamos ser una sola cosa en cada lugar de conexión, en cada lugar de recepción. Te pedimos, Padre, que tú coloques en tus siervos, en aquellos que utilizarás como vocales, una palabra clara, una palabra entendible, una palabra que podamos creer y que luego también podamos poner por obra. Te pedimos que todos aquellos que desde el más allá también nos acompañan y tú les permites rodear el altar, puedan recibir en sus corazones ese impacto del Evangelio, esa palabra de vida que también para ellos es un poder transformador, como así también para nosotros. Padre, tú conoces lo que hay en cada corazón, las necesidades, las circunstancias que hay que atravesar, aquellos deseos y aquellos anhelos, aquellas oraciones que se han levantado pidiendo respuestas, pidiendo que tú ilumines los caminos, pidiendo que tú ayudes para tomar decisiones. Padre, ahora todo eso lo colocamos delante de ti. No queremos que nada obstaculice nuestra relación con el altar. Queremos dejar, Padre, entonces todo para que en tus manos pueda quedar seguro. Mientras tanto, nos inclinamos delante de ti y te pedimos que tú te quedes entre nosotros. Todas las demás cosas que tú quieras agregar y que no te sabemos pedir con palabras, te las rogamos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, buenas tardes, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos jóvenes, queridos consiervos. Para hoy, el texto que nos es enviado se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículos 9 a 11. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hasta aquí.
Queridos hermanos, queridas hermanas, queridos jóvenes, en primer lugar quisiera transmitir los saludos que en una reunión que pudimos tener hace unos poquitos días a través de estas herramientas tecnológicas por las cuales ahora nos podemos comunicar en estas épocas de distanciamiento social, tuvimos la oportunidad de pedirle al amado apóstol de distrito, también a los apóstoles y a los obispos, y estaban la mayoría de los dirigentes de distrito de toda el área. Cariñosos saludos para ustedes, de todo corazón se los han enviado, así que queremos transmitírselos en esta hora. También en este servicio divino de juventud está prevista la posibilidad de tener una palabra bíblica, un texto que nos ayude a profundizar aún más en lo que Dios quiere decirnos en este día. Así que para hoy está previsto un texto que se encuentra en este mismo capítulo 15 del Evangelio de Juan. Son los versículos 1 a 8 y le pedimos al amado diácono Lucas Cutinela que pueda venir aquí adelante para hacer la lectura bíblica. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Bien, queridos hermanos, la alegría de poder compartir esta hora con todos ustedes, el agradecimiento también por el envío, los nervios de estar aquí y de saber que en cada lugar, en cada corazón, en cada situación se está esperando una palabra que impacte profundamente en nuestros corazones. Y el texto que hemos leído hoy, que también fue reforzado por esta lectura bíblica que hemos escuchado, tiene que ver con la naturaleza de Dios. El apóstol Juan, en su primera carta, dice: Dios es amor. Esa es su naturaleza, esa es su esencia. El Señor Jesucristo, como el Hijo de Dios encarnado, fue aquel que nos reveló el verdadero rostro de Dios, como un Dios lleno de misericordia, de paciencia, como un Dios capaz de perdonar muchas veces, todas las veces que sea necesario, un Dios lleno de amor. Ese amor, entonces, no solamente es una manifestación del ser de Dios, sino que es el ser de Dios mismo. Y a partir de allí, entonces, podemos descubrir sus acciones y sus sentimientos en todas las cosas creadas. Podemos descubrirlo en la naturaleza, podemos ver cómo Dios ha colocado leyes, y no solamente ha creado la naturaleza y ha colocado leyes para que esa naturaleza permanezca, sino que también entonces interviene para cuidarla. Y cómo en su relación con los seres humanos, Dios ha colocado mandamientos, ha colocado reglas, que por un lado tienen el propósito de que podamos tener acceso a su corazón, de que conociendo su voluntad y esforzándonos por obrarla,
podamos tener comunión con Él. Y por otro lado también esos mandamientos permiten que haya una armonía, una relación de paz, de concordia entre los seres humanos. Esos mandamientos no significan que entonces, como ya hemos escuchado tantas veces, Dios limite nuestra libertad, sino que Dios nos ayuda para que podamos entonces ver cumplida en nosotros esa promesa de amor que es volver a la comunión divina, llegar nuevamente a Él. Más que un sentimiento, entonces, ese amor de Dios que forma parte de su esencia es un poder efectivo, un poder eficaz, un poder que transforma. Hay un himno que dice: oh amor, me transformaste. Debemos creer en ello. Y además es un poder que nos dirige, que nos orienta. En este texto que hemos leído, especialmente en su antecedente, podríamos decir que es esta lectura bíblica del capítulo 15, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, toma el ejemplo de la vid y de los pámpanos. Dice: yo soy, dice el Señor, yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador y sus discípulos son entonces los pámpanos. Y en ese ejemplo deja bien claro que es necesario mantener una unidad, una comunión, un vínculo. Podríamos decir un vínculo vital, un vínculo que produce frutos y que solo produce frutos en la medida que se mantenga, que permanezca esa unión, ese vínculo. Podríamos pensar, para poder hacer un proceso inverso, en que el Señor Jesucristo dejó un nuevo mandamiento. Y ese mandamiento que dejó, que lo podemos encontrar en el capítulo 13 también del Evangelio de Juan, en los versículos 34 y 35, el Señor dice allí: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Y de dónde proviene el amor con el cual el Señor Jesucristo ama a sus discípulos? Ese amor que luego Él exhorta a que se multiplique entre ellos. El amor que el Señor Jesucristo está colocando como un mandamiento nuevo para que sus discípulos puedan disfrutarlo. Ese amor proviene del Padre. Entonces, cuando en este texto que hemos leído el Señor Jesucristo dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor, en el versículo 9, estamos viendo cuál es esa relación vital, cuál es ese vínculo, podríamos decir, cuál es esa savia que circula a través de esa vid verdadera que viene del Padre, que pasa por el Hijo y que llega a sus discípulos, y que es necesario entonces que sus discípulos puedan también colocar entre ellos, hacia dentro de la comunidad y hacia afuera de la comunidad. Por eso el apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 14, habla de que es el vínculo perfecto. El amor es el vínculo perfecto. Y hablando de unidad y de comunión, hace especial hincapié nuestro Señor Jesucristo en su oración sacerdotal. En el capítulo 17 de este Evangelio de Juan, versículos 20 a 23, dice nuestro Señor: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, a aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy ellos también estén conmigo para que vean mi gloria. Y luego dice: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Así que hay una unidad perfecta, un vínculo perfecto, una relación vital entre el Padre, el Hijo y también aquellos que el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ha llamado sus amigos,
a aquellos a quienes les ha revelado todas las cosas. Y dice en este versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y podríamos pensar que entonces ese amor que el Padre profesa hacia el Hijo no puede ser igualado al amor que luego es derramado sobre los discípulos, sobre los hijos de Dios, que hay una relación diferente entre el Padre y el Hijo de Dios y entre su creación. Sin embargo, ya en la antigüedad algunos de los profetas y también de los maestros de la iglesia primitiva asimilaban esa relación de amor a esas características de las tres personas divinas. Y lo podemos leer en el capítulo 3 de nuestro catecismo, cuando habla del Trino Dios y de las características del Padre, menciona que es el amante. Y hemos escuchado muchas veces, y lo decimos nosotros, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo como el amado Hijo. Pero entonces luego el Espíritu Santo es el amor que une al Padre y al Hijo y que está derramado en nuestros corazones. Ese mismo amor. Y entonces es como dice nuestro Señor Jesucristo, de la misma manera que el Padre lo ha amado a Él, Él entonces nos ama a nosotros. Y nos exhorta en este mismo versículo a permanecer en ese amor. Permaneced en mi amor, dice el Señor. Y podríamos pensar que se trata de una permanencia pasiva, de poder contemplar, de poder disfrutar. Sin embargo, luego cuando avanzamos en este mismo texto nos damos cuenta de que conlleva una responsabilidad permanecer en su amor, porque dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Entonces se trata de una actividad, se trata de una espera y de un disfrute, pero activo, para poder guardar los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Y allí nos recordamos de aquel oficio del apóstol mayor en Colonia del Sacramento, en Uruguay, en La Caballada, donde toma parte de estos versículos que hoy hemos leído, y allí el amado Dios por el apóstol mayor nos enseñaba cuáles son esos mandamientos del Señor Jesucristo. Porque dice el versículo 10, entonces, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Los mandamientos del Señor Jesucristo, nos decía el apóstol mayor, en primer lugar son los 10 mandamientos, porque el Señor Jesucristo no vino a abolirlos, a derogarlos, sino que vino a cumplirlos. En segundo lugar es la fe en Él, porque decía el Señor, ¿creéis en Dios? Crean también en mí. En tercer lugar tenemos la palabra y el sacramento, poder no solamente creer, sino colocarnos bajo el servir del Espíritu, porque esa obediencia nace a partir de la fe. Y para que la fe crezca es necesario el oír de la palabra. Y también es necesario recibir los sacramentos, poder recibir el bautismo de agua, el bautismo de Espíritu, pero especialmente esto que hoy extrañamos tanto, que es la Santa Cena, que también es ese vínculo vital, ese vínculo de vida que le da vida a nuestra alma. Poder participar una y otra vez de la palabra, del sacramento, tampoco alcanza con ello. Le decíamos todos juntos en esa oración inicial que luego es necesario poner por obra la palabra, es necesario el seguimiento al Señor Jesucristo. Allí tenemos otro mandamiento de nuestro Señor, poder seguirle, tomar nuestra cruz y seguirle. Y seguirle significa pensar como Él piensa, obrar como Él obra, hablar como Él habla, sentir como Él siente. Y eso es un gran esfuerzo, una gran responsabilidad. Por eso está colocado allí en ese verbo guardar los mandamientos, todo lo que significa nuestro esfuerzo por poder estar al lado de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, el que ya hemos leído, el mandamiento del amor, ese mandamiento nuevo, amarnos los unos a los otros, que significa para dentro de la comunidad poder apoyarnos, poder trabajar en la edificación mutua,
poder estar juntos, orar los unos por los otros, y hacia afuera de la comunidad. ¿Qué significa el amor al prójimo hacia afuera de la comunidad? Significa poder, en primer lugar, llevar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no solamente con palabras, sino también con nuestro testimonio. Nosotros somos cristianos, nosotros seguimos al Señor, nosotros queremos que Él gobierne y gobierna en nuestro corazón. Y es posible transitar un camino que lleve a Dios siguiendo al Señor Jesucristo, un camino que muchas veces va en contra de los parámetros humanos, del egoísmo, del individualismo, del poder, de la violencia. Y también significa desearle a todos la salvación. Eso es el amor al prójimo hacia afuera de la comunidad que el Señor Jesucristo nos manda que podamos llevar adelante, como ese mandamiento nuevo que entonces Él coloca. Y podríamos hablar cuál es la motivación, que también en ese oficio del apóstol mayor lo menciona. Pero en el versículo 10, en la segunda parte del versículo 10, allí coloca la forma, nos responde a la pregunta ¿cómo hago esto? Porque dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que Él es el ejemplo, Él es el modelo, Él es el parámetro de todas las cosas. Él nos ha demostrado que se puede, porque siendo perfecto hombre, también perfecto Dios, pero perfecto hombre pudo cumplir con todos esos mandamientos divinos, con todo lo que el Padre le había dado para hacer. Y no lo hizo como una carga o como una obligación. El Señor Jesucristo decía que su comida y su bebida era hacer la voluntad de Dios. En el capítulo 14 del Evangelio de Juan, en el versículo 31, dice, podemos leer el 30, es ya al final de sus discursos de despedida, cuando se acercan a apresarlo, dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y el versículo 31 dice, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, como el Padre me mandó, así hago. Así que para él era un deleite hacer la voluntad de Dios. Cuando decimos que no era una carga o una obligación y que tampoco tiene que serlo para nosotros, pensamos en carga como aquellas valoraciones que nosotros hacemos por nuestro interés. Podemos pensar en las tentaciones del Señor Jesucristo. Nos decía el apóstol mayor en aquel oficio, Él no evaluó cuál era su interés o qué era lo que le convenía o qué era lo mejor para Él cuando el enemigo le estaba haciendo ofrecimientos. Solamente colocó la voluntad del Padre por delante. Dijo, ¿qué es lo que mi Padre dice con respecto a esto? Y cuando a nosotros nos pasa lo mismo, entonces el Señor espera, y allí sí podemos hablar de nuestra motivación, siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo, que lo hagamos libremente. En primer lugar, lo hacemos por agradecimiento, por tanto que el Señor hizo por nosotros, porque dio su vida por nosotros, porque nos liberó. Y en esa libertad entonces nosotros queremos demostrar, y esta también es una motivación, que nada nos domina, que no estamos bajo el dominio del mal, que seguimos al Señor Jesucristo por nuestra propia voluntad. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra motivación. Y porque queremos demostrarle al mundo que eso es lo que queremos, que por eso luchamos contra el mal. Ese forma parte de nuestro encargo. Cuando el Señor Jesucristo nos ha mostrado tanto amor, nosotros queremos devolverle ese amor. Y queremos estar cerca de Él, queremos tener un vínculo estrecho y de esa manera su vida esté en nosotros. Esa también es una motivación para llevar adelante los mandamientos. Decía el salmista en el Salmo 40, en el versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón.
Y entonces, con cuánta libertad, con cuánta determinación podemos actuar y podemos llevar adelante los mandamientos. Y entonces, como dice aquí, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Tenemos el perfecto ejemplo a seguir, ese ejemplo que es el Señor Jesucristo, que se vincula con el Padre, con ese perfecto amor con el cual nos queremos vincular nosotros. Y luego dice en el versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y entonces vemos que ese guardar los mandamientos, ese orientarse en la voluntad divina, ese deseo de servir y de ofrendar, ese deseo de poder estar vinculados permanentemente en amor entre nosotros con nuestro Señor Jesucristo y a través de Él con el Padre, tiene un fin, un propósito. Dice el Señor Jesucristo, que mi gozo esté en vosotros y que vuestro gozo sea cumplido. Sabemos que el gozo en el Señor es nuestra fortaleza, está allí escrito en un viejo libro profético de Nehemías, pero también recordaba que hay un salmo que también habla del gozo y dice, es el Salmo 16, en el versículo 11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Así que aquí estamos hablando de que nuestro gozo es la presencia de Dios, es en esa oración del Padre Nuestro, cuando nosotros le decimos, venga tu reino, un reino que se está desarrollando, que ya está entre nosotros, pero que todavía no se ha perfeccionado, un reino en el cual nosotros accedemos voluntariamente a que sea el Señor Jesucristo el que gobierne. Y a partir de ese vínculo de amor con el Señor Jesucristo, podemos tener la certeza de que el Padre nos acompaña. En este mismo libro de Juan, que hoy hemos citado tantas veces, el Señor Jesucristo se refiere a ello. En el capítulo 8, en el versículo 29, dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y allí entonces está la plenitud del gozo, ese gozo rebosante, ese gozo completo, el poder tener la seguridad de que el Padre nos acompaña. Así que hoy en este texto que hemos leído, Dios nos ha mostrado, nos ha dado una exhortación, nos ha dicho entonces de qué forma cumplirla, nos ha mostrado un ejemplo y nos ha dado todas las herramientas como para que podamos experimentar ese gozo maravilloso de su presencia entre nosotros. Una presencia que disfrutamos cuando estamos rodeando el servicio divino, cuando estamos rodeando el altar en el servicio divino, cuando estamos realizando una tarea en la casa de Dios, cuando podemos hablar de nuestro Señor Jesucristo en el entorno, en el círculo en el que Él nos ha colocado, y en todo momento de nuestra vida, en todas las decisiones, cuando estamos solos, cuando estamos acompañados, cuando tenemos que tomar decisiones difíciles, cuando tenemos esos caminos que se bifurcan adelante nuestro y que no sabemos por dónde seguir, preguntarnos siempre qué es lo que Dios quiere que hagamos. Y allí, en el Evangelio, están las soluciones a todas las cosas. Pensando en cómo lo hace el Señor Jesucristo, cómo lo piensa, cómo lo dice, cómo lo siente, está en la solución a todas las cosas. Hasta aquí, entonces, queremos también avanzar en este texto y queremos también entonces que ahora el amado anciano Daniel Garín, que nos acompaña, pueda colocar lo que siente en su corazón. Amén.
Mis amados jóvenes, hermanos y hermanas, es por demás una alegría poder tener estos encuentros con el altar, más en el círculo de los jóvenes, y que el Padre nos hable con tanto amor, que Él nos revele un poquito más de su voluntad, aunque tal vez uno podría decir, pero esto yo ya lo sé. ¿Y acaso no sabemos de que Dios nos ama? ¿No hemos escuchado más de una vez de que Dios es amor? Hasta lo cantábamos en un himno, capaz que hasta en la escuelita dominical. Pero qué lindo es cuando lo podemos escuchar y lo podemos guardar en el corazón. Hace un par de miércoles atrás, en la palabra pastoral, allí venía de contar las maravillas a todos los hombres. Y allí la palabra nos llevaba a decir y ver lo que eran las maravillas de Dios, en lo que era en su creación y en lo que había hecho en nosotros. Y a veces, hermanos, nos puede llegar a pasar que no tenemos tan presente el amor que Dios nos tiene. Es más, a veces puede venir el pensamiento de que Dios no me ama tanto, porque me pasa esto, porque me pasa lo otro. Pero hermanos, Dios no es hombre para ir y volver. Lo que Él ha prometido lo ha de cumplir. Y decía nuestro obispo, el amor es la esencia de Dios. Y Dios no cambia. Y ese amor ha sido tan grande y tan maravilloso que, como dice el apóstol Juan, ha dado su Hijo unigénito para que todo en el que en Él crea pueda ser salvo. Entonces, en este punto también tenemos que mirar a nuestro corazón ese amor de Dios, si está en nuestro corazón, si lo tenemos presente. Y hemos pensado por allí, uno puede decir, ¿y Dios me ama? ¿Realmente me ama? Y bueno, tenemos que mirar en nuestra alma, porque también hemos escuchado la palabra que fue despertada, de la palabra que está en Romanos 5:5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y ese amor es el amor divino, es el amor de Dios. Seguramente a todos nos pasa de que a veces perdemos algo y no sabemos dónde está. Y por allí viene el consejo, yo pienso en la juventud, que a veces tiene que irse corriendo al estudio o al trabajo y no encuentra algo de lo que tiene que tener y lo busca por todos lados y allá viene mamá y dice, ¿buscaste en tal lado? Ah, ahí estaba. Hermanos, tenemos que buscar el amor de Dios en nuestro corazón porque está derramado. Y es ese fuego del Espíritu Santo que está en el alma y que no se apaga. El apóstol Batista decía en una oportunidad, el fuego del Espíritu Santo está en el corazón de los hijos de Dios. A veces lo que tenemos que hacer es ayudar a crear las condiciones para que ese fuego del Espíritu arda nuevamente en nuestros corazones. Así, de la misma manera, de ese amor que está en nuestro corazón, tenemos que ir a buscar esos sentimientos. Una de las formas es buscar la cercanía con el altar. Es que podamos recordar las obras, como venía en esa palabra pastoral, es reflexionar en todo lo que el amado Dios nos ha hecho. En el Salmo 103 habla de contar los favores. Entonces ahí podemos ir reflexionando y mirando cuánto nos ama Dios. Pero hoy la palabra también nos dice que por amor Dios nos ha dado los mandamientos. Y cuando escuchamos la palabra mandamiento, capaz que la asociamos con exhortaciones, capaz que por ahí viene el pensamiento que son obligaciones o que es algo impuesto. Hermano, cumplir los mandamientos divinos cuando amamos a Dios no es ninguna carga. El Señor Jesús, lo mencionó el obispo, decía, lo que a mi Padre agrada, esto hago siempre. Era su agrado hacer la voluntad de Dios. Mencionó también el Salmo 48, de que la ley estaba en el medio del corazón. Hermanos, también a veces nos ha pasado o pasa en muchos hogares de que los consejos de los padres o las exhortaciones de los padres no nos caen mucho bien. Consideramos en esa etapa de la vida que son limitaciones, que son límites que nos ponen, que podríamos hasta llegar a pensar que van contra nuestra libertad.
Luego, pasado el tiempo, cuando hay una maduración, cuando hay un crecimiento, capaz que hasta cuando somos padres nosotros damos los mismos consejos y exhortaciones a nuestros hijos, nos damos cuenta que estaba el amor de nuestros padres y lo que estaban eran para protegernos, lo que nos decían eran para cuidarnos. Así el amado Dios nos ha dado mandamientos para poder permanecer en Él, para poder vivir en armonía. Pensemos tan solo si estos mandamientos divinos de amar a Dios por sobre todas las cosas, de amar al prójimo, si cumpliéramos todos los mandamientos y toda la humanidad lo pudiera cumplir, porque estos son mandamientos para toda la creación divina, qué distinto sería. Dios nos ha dado estos sentimientos para que nosotros nos podamos sentir amados y para poder amar. Claro, queremos permanecer en ellos. Y ustedes saben, el amado obispo hablaba de las tentaciones que tuvo Jesús. Y su pensamiento era hacer la voluntad divina. En cada una de esas 3 tentaciones que es mencionado en la Sagrada Escritura. ¿Y qué pasó después de que pudo vencer? De que pudo mantener y obrar la voluntad divina. Dice que los ángeles venían y le servían. Hermanos, cuando nosotros también pasamos la tentación, cuando de repente también rechazamos algo que si nos tienta es porque en algún punto de nuestro ser nos agrada, si no, no sería una tentación, y tenemos que luchar y resistir a eso porque sabemos que no va de acuerdo a la voluntad divina y que no va de acuerdo a los evangelios y no va de acuerdo a nuestros valores y a los principios cristianos y los que colocaron nuestros padres. Y entonces tenemos que doblegar ese ser humano que está en nosotros, que va contra lo divino. Luego Dios coloca alegría. Podemos decir, los ángeles también nos sirven. Y entonces así podemos tener de su paz, podemos tener de ese gozo, ese gozo que podemos sentir de que Dios nos ama, que hacemos su voluntad. Y llegará el día en donde viviremos ese gozo eternamente. Para ello vamos trabajando, quedando en el camino divino y anhelando la venida de Cristo. Amén. Amén. Cuando estamos delante de Dios en el altar, rodeando el altar de nuestro Señor Jesucristo, a veces no nos llevamos respuestas, pero siempre nos llevamos preguntas. Dios dirige nuestras preguntas para que podamos ir escudriñando también en nuestro corazón y liberando aquellos espacios que están ocupados por otros sentimientos. Y hoy, como podríamos decir, como resumen, podríamos hacernos algunas preguntas. ¿Qué es lo que Dios nos ha dicho hoy? ¿Cuál ha sido la exhortación? A permanecer en el amor de Cristo. Y también podemos preguntarnos cómo. Y allí entonces el Señor nos habló de cuál es la forma. La forma de hacerlo es guardar los mandamientos. Y también nos habló de cuál es el ejemplo. Ese ejemplo es el Señor Jesucristo. Guardar los mandamientos como Cristo, como nuestro Señor los guardó. Y también nos podríamos preguntar, porque Dios también nos ha hablado de ello hoy, ¿cuáles son esos mandamientos? Y allí estaba ese resumen que el apóstol mayor nos alcanzaba en aquel oficio acerca de cuáles son los mandamientos, los 10 mandamientos, el mandamiento del amor, del seguimiento, de la fe. También podríamos preguntarnos ¿por qué lo hacemos? Y allí entonces también está aquella motivación que hoy Dios estableció como valedera delante de sus ojos, el agradecimiento, la fe, el amor, el poder tener ese vínculo permanente con nuestro Señor Jesucristo. También podríamos preguntarnos, bueno, pero ¿y todo esto para qué? Para que Dios esté con nosotros, para tener el gozo completo, para poder tener la plenitud de ese gozo rebosante de saber que Dios está con nosotros y no solamente nos espera del otro lado del camino, sino que nos acompaña.
nos acompaña y el Señor Jesucristo viene también hacia nosotros. El Señor está con nosotros. La última pregunta que nos podríamos hacer a todo este desarrollo de la palabra de hoy es, bueno, pero ¿y cuándo? Y la respuesta también la sabemos, siempre. Porque todos nosotros hemos prometido, algunos en la confirmación, otros cada día, de tener ese firme propósito de quedar fieles hasta nuestro fin. Así que es siempre. Y el Señor una y otra vez nos llama y nos coloca en esa senda, en esa vía, en ese oficio mencionado tantas veces del apóstol mayor, un apóstol de distrito que colaboró, mencionó que en los caminos de la vida, como así también en los caminos naturales de la geografía, hay accidentes geográficos, hay baches, hay montes, hay ríos, hay precipicios. Y entonces mencionaba que en alguna oportunidad le tocó atravesar un río a través de un precipicio. Para eso se había construido un puente. Y el puente era muy sencillo. Eran 4 sogas, unidas de un lado y del otro de los bordes de ese abismo. Las 2 cuerdas inferiores, podríamos decir, tenían maderas, que eran las que permitían entonces atravesar ese puente. Las otras 2 cuerdas servían para apoyar las manos, para guiarse. Esos son los mandamientos de Dios. El camino es el Señor Jesucristo. Sabemos a dónde nos lleva. Dios nos ha colocado también las ayudas necesarias, el poder transitar seguros por ese camino para que entonces nuestro trayecto pueda llegar a buen término. Y eso entonces es la demostración de que no son límites a nuestra libertad, como decía el amado anciano, y como también es el mensaje para el oficio de hoy, sino que se trata de manifestaciones del amor de Dios, manifestaciones de ese inmenso y perfecto amor que lo único que quiere para nosotros es que podamos salvarnos y que podamos vivir en eterna comunión con Él. Entonces llegamos a este punto del servicio divino donde podemos orar juntos. También la oración conjunta es algo maravilloso, sobre todo cuando lo podemos lograr en esa comunión del Espíritu y cuando tenemos esa posibilidad de orar esta oración que el Señor Jesucristo nos ha regalado, nos ha enseñado, una oración de mucho contenido y una oración en la cual tenemos que colocar toda nuestra fuerza interior en cada una de las palabras. Cuando entonces le pedimos a Dios que sea hecha su voluntad, también entonces le estamos pidiendo que nos deje hacer siempre su voluntad aquí en la tierra para mostrar, para cumplir ese encargo que como hijos de Dios tenemos, no solamente de luchar contra el mal, sino también de mostrar las virtudes de aquel que nos llamó desde las tinieblas a su luz admirable, como dice el apóstol Pedro. Ahora entonces les pido que nos podamos poner de pie para orar la oración que el Señor Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amado Padre Celestial, Todopoderoso Dios, ante ti nuevamente nos presentamos como tus hijos, agradecidos porque tú nos has dado la posibilidad de rodear el altar, de poder tener acceso a tu palabra, a tu voluntad, de que podamos escuchar de tu boca qué es lo que tú quieres que hagamos, cuáles son aquellos sentimientos de nuestro corazón que debemos esforzarnos por cambiar, cuáles son aquellas acciones que a ti no te agradan,
cuál es, Padre, la dirección de nuestra vida, que entonces es la correcta y debemos transitar para quedar en tu corazón, para quedar fieles, para poder seguir sirviendo y ofrendando en cada uno de nuestros pasos. Señor, agradecemos profundamente que nos hayas permitido en esta hora entonces tener esta comunión con el Espíritu, tener acceso a la palabra de amor. También, Padre, tú sabes y conoces cuántas situaciones difíciles se viven en tu pueblo, especialmente en el círculo de los jóvenes. En estas épocas tan especiales que estamos atravesando, entonces, habrá muchos deseos, muchos anhelos que quedaron tal vez postergados, truncados o hasta frustrados en alguna medida, y que entonces, Padre, también los corazones necesitan consuelo, necesitan que tú ilumines esos caminos para que también podamos estar seguros de que estamos transitando los caminos conforme a tu voluntad. Padre, coloca consuelo, fortaleza, paz en cada uno de los corazones, ese gozo santo y rebosante, esa plenitud de gozo de tu presencia entre nosotros. También, Señor, queremos interceder por aquellos que viven situaciones especialmente difíciles, a veces extremas, situaciones de enfermedad, situaciones afectivas, situaciones dolorosas que tal vez quedan escondidas, situaciones aflictivas del alma. Padre, tú sabes, aquellos que se sienten discriminados, los que se sienten solos, los que se sienten tristes, los que se sienten olvidados, no solamente aquí, sino también en la otra orilla del río de la vida, en el más allá, donde tantos jóvenes han tenido que partir en diferentes circunstancias y entonces también escuchan la voz de los jóvenes que interceden, ven sus corazones y realmente estarán dispuestos a dar ese paso de confianza, de certeza, de acercarse al Señor Jesucristo, si tus jóvenes, si los jóvenes en esta orilla del río de la vida también demuestran esa certeza y esa fidelidad y esa libertad en Cristo de haberse decidido por lo mejor. Colocamos, Padre, delante de ti también tantas ofrendas que se realizan en esta época, en este tiempo, ofrendas de amor, de entrega, de dedicación, de compañía, de acercarse al prójimo, de poder estar al lado de los que sufren. También la ofrenda material, aquella que separamos de nuestros ingresos y en el caso de los jóvenes muchas veces de aquel dinero que nos es entregado para diversiones o para alguna otra actividad y que de allí entonces se separa lo mejor para ti. Queremos, Padre, rogarte que tú puedas bendecir la ofrenda, las manos que ofrendan y derramar abundante bendición desde los cielos. Ahora, Padre, te rogamos también que tú nos permitas, si es tu voluntad, en un tiempo próximo poder volver a reunirnos, poder especialmente festejar juntos la Santa Cena, ese momento tan especial en el cual podemos celebrar la victoria de nuestro Señor Jesucristo y celebrar también la victoria en el Señor Jesucristo de todos aquellos que lo seguimos. Señor, todas las cosas las ponemos en tus manos. Lo más importante para nosotros es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso te rogamos, Padre, que acortes el tiempo, envíes a tu Hijo pronto y nos lleves a casa. Te lo pedimos todo en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Bien, queridas hermanas, queridos hermanos, queridos jóvenes, ha sido una alegría compartir esta hora de bendición. Es siempre de mucha alegría poder rodear el altar y especialmente de llegar a tantos corazones. Es una gran responsabilidad también y queremos entonces desearles todo lo mejor para el camino futuro, que podamos quedar juntos, unidos, como esa juventud en Cristo que es el motor de cada una de las comunidades. Que Dios los bendiga. Hasta siempre.
Hola, soy Belén de JNA Conectada. Gracias a todos por participar de la última actividad propuesta. Son muy valiosos sus comentarios y pensamientos. Ahora les proponemos algo nuevo. Envíanos tus dudas, preguntas o inquietudes acerca del servicio de juventud de julio, ya sea en forma escrita o video. Mándalo a la dirección de mail que aparece en pantalla. Puedes hacerlo de forma anónima. A la brevedad serán respondidas por un ciervo a través de nuestra fanpage JNA Conectada en Instagram o Facebook. Saludos y esperamos que todos participen.